Raquel Elena Maza Arruebo. Es psicóloga y practicante y profesora de Ashtanga Yoga. Hace un año, atrevida ella, fundó Ashtanga Yoga en la ciudad de Zaragoza, una sala donde acompaña a personas de todo tipo en su camino espiritual y sus procesos. También trabaja como psicóloga en ASPADE, que es un centro de adolescentes y jóvenes con dificultades evolutivas. Su gran pasión es acompañar y sostener a las personas en todos sus procesos. Ha sido, bueno, y es en esta transición loca que tenemos todas aquí en Defensa de TCM, alumna en nuestro máster en Sexología y Género. Y su TCM lo ha titulado como Proyecto de Intervención para Adolescentes Trans diagnosticados de trastorno límite de la personalidad, TLP, que sufren conductas autolesivas. Gracias. Hola a todas, soy Raquel y como bien ha dicho Manu, vengo a presentaros este proyecto. Es una propuesta que se lleva gestando en mi cabeza bastante tiempo y bueno, pues he hecho un poco lo que he podido, porque sí que es verdad que inevitablemente viene desde una perspectiva de psicología clínica. He tenido que fundamentarlo todo el tiempo en bibliografía científica, entonces, he hecho lo posible para que sea lo más ameno que he podido y he puesto mucho color en las diapositivas a ver si así nos dormís, ¿vale? El proyecto es una intervención para adolescentes trans diagnosticados de TLP que sufren conductas autolesivas. Los contenidos que vamos a ir viendo en un principio es por qué he elegido este tema, pasaremos a los objetivos, al propósito principal, a un poquito de qué es el trastorno límite de la personalidad para los que no estéis muy familiarizados con esto. Luego hablaremos un poquito de la disforia de género. Pasaremos a algunos apuntes basados en estudios recientes hechos a adolescentes. Hablaremos también un poquito de autolesiones, de la comorbilidad que tiene el trastorno límite de la personalidad, de la importancia de la sexualidad y perspectiva de género. Luego pasaré a hablar del proyecto de intervención en sí mismo, que está dividido en dos partes. La parte 1 es el tipo de terapia que se va a utilizar, que es la dialectivo-conductual, y la parte 2, que será el apartado de intervención sexológica. Luego os comentaré algunas directrices a tener en cuenta en intervenciones para los profesionales. Luego también la propuesta de formación para las profesionales, algunos textos para reflexionar y conclusiones y limitaciones de este proyecto, que tiene bastantes, como es normal. Vale, en primer lugar, el porqué de este tema, quiero hablaros un poquito de mi experiencia personal. Como ha dicho Manu, yo ahora mismo estoy trabajando en un centro con adolescentes con dificultades evolutivas. Esto se traduce, la realidad de los chicos y chicas que vienen, es que son personas que sufren muchísimo en su vida, no son capaces de llevar un día a día normal, muchas veces no pueden ir al instituto, sufren pues muchas conductas autolesivas y pasan continuamente por el hospital, ¿vale? Han sido ingresados la mayoría varias veces y siguen acudiendo a urgencias pues en numerosas ocasiones. Antes de trabajar en este lugar, yo estuve como acompañante terapéutico, que era una visión como más desde la familia. O sea, yo les acompañaba pues incluso cuando tenían que ir al hospital o cuando tenían que ir a urgencias, cuando, por ejemplo, sus familias no podían acompañarlas. Esto me ha hecho ver en primera persona cuál es el trato que reciben estas personas, ¿vale? Voy a hablar en todo momento de estas personas refiriéndome a personas diagnosticadas de trastorno límite de la personalidad o que no están del todo diagnosticadas, pero llevan ya como un largo camino que va encaminado hacia eso, y que son trans y que sufren conductas autolesivas. Entonces, unido a mi experiencia personal, pude ver también el vacío que, en cuanto a la bibliografía existente sobre estos temas. A raíz de conocer a muchas personas con estas características, pues quise informarme más y vi que no había prácticamente nada. Y me extrañó muchísimo que no se hubiese estudiado más la comorbilidad existente entre todas estas cosas, que es muy notoria. Y luego, por último, pues la gran ilusión de este proyecto es poder ofrecer una intervención especializada que pueda ser implementada en el contexto hospitalario. Ello hace que, como os he dicho, pues este proyecto
tenga una perspectiva bastante clínica y lamentablemente biologicista, ¿vale? Intento reducirlo todo lo que puedo, pero bueno, está ahí. Bueno, los objetivos de este proyecto, el primero y el primordial, el más importante, es la creación de un programa específico para adolescentes con disforia de género diagnosticados de TLP que sufren conductas autolesivas, como es el título del proyecto. Evitar el fenómeno de puertas giratorias. Me encanta esta expresión porque creo que lo explica súper bien. Es lo que os comentaba de cuando las chiques y chicos tienen que ir continuamente al hospital, si no están ingresados están yendo a urgencias día tras día, ¿vale? Es como si fuera una puerta giratoria que sales y vuelves a entrar, sales y vuelves a entrar. Este es el fenómeno, ¿vale? Entonces, cortar esto es muy, muy, muy difícil. Luego también visibilizar la comorbilidad existente entre el TLP, disforia de género y autolesiones, que es lo que os he comentado anteriormente. Concienciar del riesgo de suicidio de esta población, porque es muy, muy grande. Disminuir el número de conductas autolesivas de los síntomas de ansiedad, síntomas depresivos y de la culpa, que son muy característicos del TLP. Y, por supuesto, aumentar la especialización y la formación de los profesionales, ¿vale? Lo pongo en negrita porque creo que es lo más importante y además las compis que han expuesto antes que yo pues también han hecho hincapié en esto y la verdad es que creo que es lo más importante. Bueno, el propósito principal es demostrar que sí es posible lograr una disminución notable de las conductas autolesivas, los síntomas de ansiedad, síntomas depresivos, la culpa de estos jóvenes y que todo comienza con una adecuada formación de los profesionales, ¿vale? Otra vez, formación, formación, formación. No me voy a cansar de repetirlo durante todo el proyecto. Voy a hablar un poquito del trastorno límite de la personalidad. Algunos seguramente ya conoceréis un poco en qué se caracteriza, pero bueno, esto que veis aquí es una tabla que reúne los criterios diagnósticos del TLP. Es según el APA, ¿vale? El APA, bueno, pues tiene también sus limitaciones, pero es verdad que en la sanidad pública pues es lo que se suele utilizar y a nivel de diagnóstico también, entonces no queda otra que poner aquí los criterios que hace falta reunir. Para diagnosticar a una persona de trastorno límite de la personalidad, tiene que reunir 5 de estos criterios. El primero es esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario, un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, caracterizado por la alternancia entre extremos de idealización y de evaluación. Es como que van del blanco al negro, como te amo, pero ahora de repente te odio, ¿vale? Todo el tiempo se mueven un poco por ahí. Alteración de la identidad, autoimagen o sentido de sí mismo marcada y persistentemente inestable. Impulsividad en al menos 2 áreas que son potencialmente dañinas. Es muy típico pues, gastar muchísimo dinero, tener conductas de riesgo en cuanto al sexo, abuso de drogas, conducción imprudente, atracones y un largo etc. Comportamiento, gestos o amenazas suicidas recurrentes o comportamientos de automutilación. Lo pongo en negrita porque con esto me refiero a autolesiones, que es de lo que va este trabajo. Luego, inestabilidad afectiva debido a una marcada reactividad del estado de ánimo. Por ejemplo, disforia episódica intensa, irritabilidad, ansiedad, que suele durar muy poquitas horas y muy pocas veces varios días. Suelen ir variando bastante, ¿vale? Durante un mismo día. Sentimientos crónicos de vacíos que no se van y mucha ira intensa e inapropiada o dificultad para controlar esta ira. Además, suelen tener la idea paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas disociativos graves. Bueno, como os digo, de estos 9 criterios, una persona que cumpliese 5, pues podría ser diagnosticada de trastorno límite de la personalidad según el APA, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, quiero comentaros un poco para que os hagáis una idea la tasa de prevalencia acumulada según la edad, ¿vale? Para que veáis más o menos por dónde se mueve, según el APA también. A los 16 años sería del 1,4%, a los 22 sería del 3,2% y en la adultez del 0,7% al 2,7%. La máxima frecuencia de síntomas de las personas que tienen TLP suele aparecer sobre los 14 años. Y esto unido a que el diagnóstico de TLP en la adolescencia ha sido de gran controversia, hace todo muy complejo. ¿Por qué? Porque evidentemente una persona que tiene pues, estas características
pero que no se le diagnostica, muchas veces esto lo invisibiliza. O sea, aquí tiene sus pros y sus contras, ¿no? El diagnosticar a una persona, por un lado, que igual pues no se le trata de una forma adecuada y entonces los síntomas siguen ahí persistiendo, y por otro lado, el estigma que genera un diagnóstico de TLP, ¿vale? Que es bastante duro. Muchos profesionales en línea con esto dudan de si diagnosticar o no, ya que algunas de las características, tales como la inestabilidad afectiva o la autoimagen perturbada, forman parte del proceso adolescente. Entonces, muchas veces como, bueno, vamos a esperar a ver si esto es cosa de la adolescencia o si realmente es un trastorno. También se suele tratar de proteger a los pacientes de la estigmatización, como os comentaba, a la que se enfrentan tras la etiqueta de un diagnóstico de TLP. Sobre la disforia de género, que no me gusta nada utilizar esto y en mi proyecto lo he tenido que utilizar todo el tiempo, es una de las cosas que me cuesta, pero he tenido que hacerlo así porque diría que el 90% de la bibliografía que he encontrado para poder relacionar las diferentes características del TLP, autolesiones y todo esto, utilizaba el término disforia de género. Entonces, bueno, la inclusión en el DSM-5 de la categoría disforia de género es el producto de la puesta en marcha de la patologización de las prácticas sexuales que contravienen la heteronormatividad compulsoria en la mayoría de las sociedades actuales. Esta me parece muy importante, ¿vale? Por eso lo he remarcado, porque no es algo que a mí me guste utilizar, pero es necesario para un proyecto de estas características. Ojalá algún día deje de ser. Es evidente que no pueden aprenderse bajo una sola categoría, solo acabaría resultando una homogenización de lo diverso dentro de la propia comunidad. Bueno, algunos apuntes basados en estudios adolescentes, que como os digo, mi proyecto está lleno de estudios, he recogido algunos para que os hagáis una idea. Por ejemplo, según un estudio reciente, adolescentes obtienen puntuaciones significativamente más elevadas en problemas emocionales y de comportamiento. En otro estudio reciente se obtuvieron puntuaciones significativamente más elevadas en problemas emocionales. Uy, esto está repetido. Vaya por Dios. Bueno, lo repito otra vez. En problemas emocionales y de comportamiento. En otro estudio reciente, Moody y Nathan, en 2013, relacionan la ideación autolítica y el mayor riesgo de intento de suicidio. El riesgo de comportamientos autolesivos es mayor en personas con disforia de género, siendo aún mayor en pacientes jóvenes. ¿Vale? Solo esto para que os hagáis una pequeña idea de que sí que hay muchos estudios que, si veis la correlación, pues tiene mucho sentido. El tema de las autolesiones también me parece súper importante hablaros un poquito porque también es muy comórbido entre todo esto. Uno de los principales problemas en el ámbito de la salud mental actual, especialmente entre las adolescentes, son las autolesiones. Estas conductas tienen como objetivo reducir las emociones negativas como la tensión, ansiedad, culpa o problemas interpersonales, generando un alivio inmediato de las mismas durante la realización de estas lesiones. La adolescencia es la etapa de mayor riesgo para las mismas. Veis aquí los porcentajes, del 13,9 al 21,4%. Muestras clínicas indican un porcentaje de un 40%, ¿vale? En caso de personas con TLP, un 75% de los casos las muestran, siendo un 10% de casos los que acaban en suicidio consumado. Veis la gravedad del asunto, ¿vale? O sea, es muy, muy, muy importante la adecuada formación de especialistas porque es muy, muy peligrosa. O sea, estamos hablando de la vida de las personas. Bueno, esto es debido a la escasa especialización y formación de los profesionales en el ámbito sanitario. La comorbilidad en el trastorno límite de la personalidad con otros trastornos también es bastante alto. Vemos que depresión 40-80%, ¿vale? Trastorno bipolar 10 al 20%, abuso de sustancias un 60%, trastorno por estrés postraumático 40-50%, trastorno de pánico 30-48%, trastornos de conducta alimentaria de un 30 a un 53%. Como podéis ver, son personas muy, muy, muy vulnerables. Entonces, bueno, es muy importante darles un lugar en nuestra sociedad y ponerle palabras a las cosas y a todo lo que sucede, ¿vale? La importancia de la sexualidad y la perspectiva de género
que esto es lo que he intentado meter en mi proyecto de todas las formas posibles y bueno, es también en lo que me he sentido limitada por lo que os decía de la perspectiva clínica. Pero bueno, entender el trasfondo político y social del sexo y la aceptación de la identidad de género con la práctica sexual deseada puede ayudar a la construcción tanto de la identidad personal como del papel que juega el individuo tratado en una sociedad. Comprender nuestro propósito existencial y nuestro proyecto vital puede ayudar a afrontar las tendencias autodestructivas y la ansiedad propias de las personas con disforia de género y TLP. Y los matices filosófico-personales que este proceso conlleva pueden necesitar elementos extra a cualquier estudio conductual, ya que implica una posición íntima con la existencia. Esto implica un enfoque no solo psicológico, sino feminista, que atienda a las dificultades y a las desigualdades de estos individuos que se encuentran más allá del heteropatriarcado. Bueno, ahora ya entrando en el proyecto en sí, lo he dividido en dos partes. La parte primera se basa en la terapia dialéctico-conductual y que he elegido la terapia dialéctico-conductual básicamente porque es la que mayor bibliografía tiene de que realmente tiene evidencia para reducir días de hospitalización, ideación suicida y abandonos del tratamiento, que son los mayores problemas del TLP. Reduce las probabilidades de realizar un intento suicida de aquellas personas con TLP que la reciben, además de minimizar el riesgo de realizar conductas autolesivas. Entonces, bueno, aquí como hay tantísimas cosas que tratar, me he basado un poco en la urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Pues las personas que sufren autolesiones, pues evitar que sigan con esto y que pueda ocurrir algo mucho más grave. La segunda parte es el apartado de intervención sexológica, que luego os comentaré un poquito, pero bueno, se basa en un proceso de autorreflexión y autocrítica y sobre todo la formación. Esto está más enfocado sobre todo a los profesionales. Terapia dialéctico-conductual. Los bloques temáticos que he elegido para este proyecto son los siguientes. Por un lado, habilidades básicas de conciencia, en los cuales los objetivos serían reducir confusión acerca del yo, de la identidad y del vacío, y complementar con información y eliminación de mitos sobre el TLP y la disforia de género. Habilidades de regulación emocional, reducir la inestabilidad emocional y de estados de ánimo sería su objetivo. Habilidades de tolerancia al malestar, el objetivo sería reducir impulsividad, conductas de riesgo, baja tolerancia a la frustración, autolesiones y culpa. Y las habilidades de eficacia interpersonal tendrían como objetivo reducir y entender el caos interpersonal y las relaciones inestables. La parte 2, la parte de intervención sexológica, como os he dicho, lo he dividido un poquito en proceso de autorreflexión y autocrítica y dándole mucha importancia a una sexoafectividad plena. Y bueno, la formación de profesionales para ayudar a conocer e implementar un enfoque feminista, transincluyente y omniabarcante, ¿vale? Súper, súper importante. Las 3 directrices a tener en cuenta en estas intervenciones serían intervención familiar para la aceptación de la persona según principios de la teoría sistémica, intervención en el centro de estudios con protocolos de lectura y sensibilización, aquí sobre todo muy enfocado a prevenir el bullying y el acoso escolar. Psicoterapia individual en torno a cambiar la sensación de culpa y error por la aceptación feliz de su apariencia, de su diferencia, ¿vale? La propuesta de formación para los profesionales quiero enfocarlo a un trabajo de autorreflexión. Ahora os comentaré algunos textos que creo que es muy importante que todos los profesionales que ven a este tipo de pacientes se lean, conozcan, tengan en su casa. Creo que es súper importante. Y una vez, o sea, a mí se me ocurría como hacer una especie de grupo de trabajo, ¿no? De, bueno, pues vais a leeros estos libros y luego vamos a reflexionar acerca de esto. Entonces, pensé estas 10 preguntas que considero que serían muy útiles para los profesionales, para hacer un trabajo de reflexión. Las preguntas serían estas si les queréis hacer una captura porque alguna os interesa. Genial. La primera, ¿cuáles son los problemas de una concepción del individuo heteropatriarcal y cisgénero? ¿Cuál es la relación entre sexo, identidad de género, expresión de género y preferencia sexual? ¿De qué manera la psicoterapia puede ayudar a los pacientes a encontrar su identidad de género?
¿Cómo puede conciliarse la expresión de género con un ambiente potencialmente represivo a la disidencia? ¿Es la preferencia sexual un espectro? ¿Es más saludable para el paciente comprenderla así o como algo fijo? ¿Qué referentes transgénero podemos ofrecer a los adolescentes que se encuentran sin ellos? ¿Es la identidad trans un descubrimiento o una poiesis individual? ¿Qué referentes no cis heterosexuales existen en literatura, cine y televisión de parejas felices? ¿Cómo podemos hacer que nuestros pacientes comprendan que la diferencia no conlleva la infelicidad? ¿En qué medida la identidad trans es política? Y por último, ¿cuáles son los límites de la identidad trans a la hora de definir psicológicamente a un individuo? Como os digo, esto está pensado en mi cabeza para poder hacer un trabajo grupal. Creo que al final el trabajo en grupo ayuda muchísimo a este tipo de cosillas, ¿vale? Entonces, bueno, muy, muy interesante, creo. Sobre los textos para reflexionar que os comentaba, que os dejo una lista, no lo voy a leer todo porque es un poco largo. Y luego también tengo aquí algo que para mí son como básicos a tener en cuenta, por si los queréis comprar o obtener por internet. Uno es de transexualidades, acompañamiento, factores de salud y recursos educativos de Lucas Platero, ¿vale? Súper, súper, súper guay, me parece que está súper bien explicado y a mí me ha ayudado mucho. Luego este, que es súper cortito y me parece también muy interesante si lo queréis comprar, es Transexualidades, otras miradas posibles, de Miquel Miset. Y este es en cuanto al trastorno límite de la personalidad, ¿vale? Este además me lo regaló una paciente y me parece súper bonito que me lo regalase, me emociona un montón. Es un acercamiento al trastorno límite de la personalidad, manual informativo para profesionales, pacientes y familiares, ¿vale? Me parece que está también súper bien explicado y te hace entender mucho mejor a estos pacientes y, no sé, yo creo, me entraban ganas como de regalárselo a cada profesional que voy conociendo en la salud pública, sobre todo al ver cómo tratan a este tipo de pacientes, ¿no? que al final están cansados de verlos todos los días y eso se hace notar y pues la verdad es que estas personas sufren mucho. Bueno, como conclusiones y limitaciones, para terminar, lo que os comentaba, ¿vale? Soy plenamente consciente de que en todo mi proyecto hay una perspectiva biologicista y es justo contrario a lo que pues me gustaría implementar, que es una perspectiva de género y además pues hacer un lenguaje inclusivo. Pero como os decía, todos los buscadores científicos, los textos que he estado recopilando, que han sido un montón, en general son bastante... Bueno, no tengo casi ni palabras. Entonces, bueno, es lo que hay y he hecho un poco lo que he podido. Y luego, por otro lado, los costes de si este proyecto se pusiera en vigor, ¿vale? Hablamos de un proyecto de 8 semanas de ingreso, porque estaríamos trabajando con pacientes muy graves, más lo que incluye la formación de los profesionales, pues lo que os he comentado, el poder hacer un grupo de trabajo, tal y cual. Entonces, bueno, es un proyecto bastante ambicioso y utópico, pero que considero que sería muy, muy interesante. Y bueno, con esto ya, daros las gracias, sobre todo por vuestra presencia en el sentido más amplio de la palabra y espero que os haya gustado o me hayáis entendido y me hayáis entendido.